Bienvenida a clase, Peque. Muy bien, chicos, buenos días. Bienvenidos ya a su segunda clase del día. El profesor Joao ya se encuentra con nosotros. Vamos a darle la bienvenida. Profesor Joao, ya puede empezar con la clase. Gracias. Muchas gracias, Miss. Muy buen día con todos ustedes, muchachos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran? ¿Listos para nuestra clase de hoy? ¿Qué tal, jóvenes? Muy bien. Muy bien, chicos. Hoy nos toca hablar, jóvenes, sobre las dos civilizaciones o de las primeras civilizaciones de la zona del cercano Oriente, muchachos, muy importantes. Me estoy refiriendo a Egipto y a Mesopotamia. A ver, jóvenes, recordemos un poco. Egipto y Mesopotamia, ¿en qué periodo comienzan a desarrollarse? ¿En qué periodo? A ver.
Algo que tienen en común Egipto y Mesopotamia, por ejemplo, tiene que ver con el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Los primeros cultivos, como es el caso del trigo, como es el caso de la cebada, se comienza a desarrollar en esta zona que conocemos como la media luna fer, ¿correcto? La media luna fer. Entonces, muchachos, en base a esa información, ¿me podrías decir en qué periodo comienzan a desarrollarse Egipto y Mesopotamia? Arcaico, el término arcaico es más en historia del Perú que en historia universal. Si sumerios solamente correspondería, jóvenes, a Mesopotamia. El periodo donde las primeras civilizaciones comienzan a desarrollarse, recuerden, es en el periodo llamado la revolución neolítica. Repito, revolución neolítica, muchachos. Ahí comienzan a aparecer Egipto y Mesopotamia. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, ¿se entendió? ¿Saben por qué aparece durante la revolución neolítica, muchachos? ¿Dudas? Recuerden, jóvenes, ¿qué es la revolución neolítica? El periodo, jóvenes, donde estos pueblos comienzan a cambiar su forma de vida. Salen de una economía parasitaria a convertirse en pueblos sedentarios, porque ya comienzan a desarrollar la agricultura y la ganadería. Esa es la importancia de la revolución neolítica. Justamente cuando nosotros hablamos de Egipto, por ejemplo, que junto a Mesopotamia comienzan a desarrollarse en la zona conocida como el creciente fértil o la media luna fértil, hay un factor que le permite a Egipto y más adelante cuando veamos a Mesopotamia poder desarrollar esta actividad agrícola. Mira la imagen y ve más allá de lo evidente. ¿Qué me dicen?
¿Cuál será ese elemento que permite desarrollar la agricultura? El río Nilo, claro. No hay que olvidar, por ejemplo, que Herodoto decía que Egipto es el llamado Don del Nilo. No se olvide. Repito, el llamado Don del Nilo. Porque justamente cuando este río Nilo sufría en la etapa de inundación, aparecía un musgo llamado el limo. Y este limo, ¿por qué es tan importante para la actividad agrícola? A ver, ¿por qué es tan importante para la actividad agrícola, muchachos, el limo? Muy bien, porque cuando este limo aparece producto de las inundaciones, va a fertilizar las tierras de cultivo o las tierras cercanas al Nilo. Muy bien. Entonces hay un periodo de inundación, hay un periodo de siembra y hay un periodo de cosecha. Entonces, no hay que olvidar, por favor, jóvenes, no hay que olvidar la importancia, muchachos, del Nilo y cómo influye en el desarrollo de estos pueblos. Ahora, otra cosa que es característica en el caso de Egipto, pregunto, ¿Egipto era o no era un pueblo unificado? A ver, ¿qué me dice? ¿Era o no era un pueblo unificado? En un inicio, jóvenes, en un inicio, Egipto, y así como lo vamos a ver en el caso de Mesopotamia, no eran pueblos unificados. Egipto estaba dividida en dos zonas. El Bajo Egipto, en la zona del delta del Nilo, ¿cierto? Recuerda que un delta tiene que ver con una bifurcación del río que deposita sus aguas en el mar Mediterráneo. Y ahí tenemos a su líder, que era llamado Biti, que utilizaba una gorra roja y la imagen en su gorra era la de una serpiente a la cual la llamaban Huase. En el caso del Alto Egipto, en el caso del Alto Egipto, su gobernante era llamado Nusut, utilizaba una gorra blanca y la imagen que se hacía presente era la de un buitre llamado Nekef, ¿no? Llamado Nekef. Muy bien. Entonces, recuerden, Egipto no era un pueblo unificado, era un conjunto de pueblos, de tribus, o como también se le llama, nomos, ¿no? Las ciudades-estado llamadas nomos. Mi pregunta es,
Mi pregunta es, jóvenes, ¿por qué habían varios pueblos en esta zona? A ver, chicos, ¿por qué creen que había una gran cantidad de pueblos en esa zona? Recuerden, habían varios pueblos, exacto, por las tierras fértiles. Esos pueblos buscaban justamente esas tierras fértiles para poder desarrollarse. Así es. Ahí radica la importancia. Durante este periodo, conocido como el periodo predinástico, durante el periodo de la revolución neolítica, jóvenes, es donde comienzan a formarse estos primeros estados. Pero ya cuando hablamos de la escritura jeroglífica, hay que recordar que la antigüedad de la escritura, tanto la de Egipto como la de Mesopotamia, son consideradas de las más antiguas y tienen alrededor de 3.500 años, antes de Cristo. Pero a ver, por tus amplios conocimientos en prehistoria, muchachos. A ver, cuando la escritura aparece, según los europeos, ¿qué se está desarrollando o qué periodo se inicia con la escritura? A ver, ¿qué me dice? La historia. Muy bien. La historia. Claro, la edad antigua. Correcto. Con la escritura aparece la historia. ¿Y se acuerdan en qué edad de los metales se desarrolla la escritura? Muy bien, en la edad de bronce. Entonces, miren, vamos un poco ahí recordando, ¿cierto? Con el desarrollo de la escritura, ¿a qué periodo pertenece? Muy bien. Después de este periodo predinástico, entramos al periodo dinástico,
periodo arcaico tinita, su capital Tinis. Y acá tenemos al primer faraón, Menes o Narmer, el primer faraón que unificó el Alto y el Bajo Egipto. Durante su periodo, para poder desarrollar la actividad agrícola, se comienzan a desarrollar las primeras obras de regadío. Así también, jóvenes, se ha encontrado la escultura, la paleta de Narmer, como podemos ver ahí en la imagen. ¿Cuál era el apelativo que le daban a este Menes o Narmer? El famoso rey Escorpión. Después tenemos en el periodo antiguo o periodo menfita, ya que su capital es en Memphis, el faraón en este periodo consolida su poder. Y vamos a tener, jóvenes, una de las primeras pirámides. La pirámide de Saqqara. ¿Cuál es lo peculiar de la pirámide de Saqqara? A ver, ¿cuál es lo peculiar de la pirámide de Saqqara, muchachos? Lo peculiar, jóvenes, lo peculiar jóvenes, es que la pirámide de Saqqara tiene esta forma de acá. A ver, si miran el dibujo y observan el trazo que estoy haciendo, esa característica tiene la pirámide de Saqqara. ¿Y cómo se le llama a ese tipo de pirámides? Muy bien, pirámides escalonadas. Muy bien, pirámides escalonadas. De ahí tenemos que durante este periodo tenemos a las pirámides de Giza o pirámides de Gizeh. A ver, ¿cuáles son los nombres de estas pirámides de Giza? Que llevan, las pirámides por si acaso llevan el nombre de de los faraones. Porque recordemos, jóvenes, recordemos, estas pirámides, ¿cuál era su función? A ver, ¿cuál era la función de una pirámide? Muy bien. Las pirámides son tumbas. Muy, muy. Entonces, ahí tenemos a las pirámides de Keops, ¿cierto? La pirámide de Keops. La pirámide de Kefren.
y la pirámide de Miserinos. Repito, Keops, Kefren y Miserinos. Y durante la construcción o durante el reinado del faraón Kefren, hubo una construcción también muy famosa que lleva su rostro, que muchos lo consideran un guardián. ¿A quién me estoy refiriendo, muchachos? La Esfinge. Muy bien. La Esfinge. Correcto, jóvenes. Muy bien. Muy bien, muchachos. Seguimos entonces. Durante este periodo, muchachos, durante este periodo, se produce uno de los gobiernos más largos, jóvenes, más largos de la historia. El de Pepi II, que llegó, jóvenes, a gobernar 94 años. Repito, 94 años. Porque gobernaban a veces a partir desde los 4, desde los 5 jóvenes años. Muy bien, muchachos. Y debido al reinado, jóvenes, debido al reinado tan largo, ¿ya? Debido, repito, tan largo, eso debilitó el poder de los faraones e hizo que estas tribus, estos gnomos jóvenes, comenzaran nuevamente a independizarse y creó, jóvenes, un periodo que podríamos llamar un periodo intermedio. Muy bien. Muy bien, muchachos. Me dicen, ¿la pirámide de Saqqara fue de la primera? Sí. ¿Y fue escalonada? Así es. Así es, jóvenes. Seguimos entonces. Después de este periodo intermedio, viene el Imperio Medio o Imperio Tebano. Durante este reinado o durante este periodo gobierna, jóvenes, Mentuhotep II. Repito, Mentuhotep II. Durante este periodo se dio la unidad religiosa con la fusión del culto a Amón de Tebas y del dios Ra de Memphis, dando como resultado al dios Amón-Ra. Repito, Amón-Ra. Y después tenemos a Amenemhet III,
que durante su gobierno construyó el lago artificial Moeris. ¿Por qué se construiría un lago artificial? Muy bien, como un depósito de agua. El lago Moeris fue utilizado, jóvenes, como un depósito de agua para trasladar el agua del río Nilo en sus épocas decrecientes. Muy bien. Muy bien. Tras este periodo, jóvenes, se produce otro intermedio. Este segundo, jóvenes, este segundo intermedio se produce con la invasión de los Hicsos. Y estos Hicsos introducen, jóvenes, el hierro en Mesopotamia, así como también los caballos y los carros de guerra. ¿Por qué es importante esto? Porque durante muchos años los Hicsos van a gobernar Egipto. Hay un periodo de la historia egipcia de faraones Hicsos. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto, muchachos? Durante este periodo de los Hicsos, por ejemplo, es el periodo cuando los hebreos, repito, cuando los hebreos llegan a Egipto. Me imagino que por ahí deben haber escuchado, deben haber visto, leído sobre un tal José. ¿Y cuál era la característica de ese tal José? ¿Se acuerdan? ¿Alguien por ahí recuerda? Muy bien, profe. El que interpretaba los sueños. Muy bien. El que interpretaba los sueños. Muy, muy bien, muchachos. Entonces, durante esa época, muchachos, durante esa época, jóvenes, los hebreos eran como aliados, ¿ya? O sirviente, muchachos, de estos faraones y, ¿ya? Repito, de estos faraones y. Pero todo eso va a cambiar cuando los verdaderos faraones recuperan
su poder. En el imperio nuevo o imperio neotebano, durante el reinado de Amosis, es el faraón que unifica nuevamente a su pueblo y logra expulsar a los hicsos. A partir de ahí, el destino de los hebreos cambia, o la situación de los hebreos cambia, porque ahora pasan a ser esclavos de los egipcios. Después tenemos a Amenofis I, templo de Karnak, se construyó el templo de Karnak. A ver, me piden retroceder la diapositiva. Ok, ahí está. Chicos, pero recuerden, al final de la clase, por si les interesa, yo envío las diapositivas para que ustedes puedan tener el material, ¿no? Por si acaso, para que no estén haciendo las capturas porque igual la voy a enviar. Muy bien. Durante el gobierno de Amenofis se construye el templo de Karnak. Durante Tutmosis I, la expansión hasta Siria. Tenemos ahí la presencia de Hatshepsut, una de las faraonas más importantes. Tutmosis III, durante su gobierno se produce la mayor expansión territorial. Y acá, durante el gobierno de Amenofis IV, o como él hizo llamarse, Akenatón, ¿ah? Ese es el nombre que se adjudicó a Akenatón, hay un quiebre. A ver, chicos, ¿por qué hay un quiebre? ¿Cuál es lo distinto? ¿Cuál es lo distinto que observas en el caso de Amenofis IV o Akenatón? Exacto, un solo Dios, el culto al Dios Atón. Akenatón justamente significa el que adora a Atón. Profe, ¿y por qué eso llama la atención? Porque a nivel religioso, jóvenes, a nivel religioso, ¿cuál era la característica en Egipto? Muy bien, la religión egipcia es politeísta. Muy bien. Y normalmente, jóvenes, normalmente, ¿quiénes van a tener el poder? Recuerda que este grupo sobre el cual te estoy preguntando, fue el grupo que en sus inicios tuvo el poder sobre estos pueblos. ¿A quién me estoy refiriendo, muchachos? A los sacerdotes, exacto. Los sacerdotes eran importantes por los dioses.
Repito, eran importantes por los dioses. Tras la muerte de Akenatón, este grupo o esta casta sacerdotal recupera su poder durante el reinado, jóvenes, durante el reinado de Tutankamón. Su nombre originario era Tutanatón, pero como no querían recordar a ese dios, se cambió por el de Tutankamón o Tutankamón, como normalmente lo conoce. Durante su gobierno se restituyó el politeísmo. A ver, muchachos, otra característica más. ¿Por qué más es reconocido, jóvenes, Tutankamón? ¿Qué de peculiar tenía su tumba, muchachos? Muy bien, porque estaba intacta. Muy, muy. Después de Tutankamón, otro faraón importante, jóvenes, otro faraón importante, es Ramsés. Ramsés II, famoso por la batalla de Kadesh. A ver, y normalmente, jóvenes, por ahí siempre relaciona, repito, siempre relaciona a este faraón con un acontecimiento, jóvenes, de la historia. A ver, ¿con qué acontecimiento relacionan a este Ramsés II? Con Moisés, ¿cierto? Hollywood nos ha hecho creer, jóvenes, que durante el gobierno de Ramsés es cuando se produce esta migración o este éxodo hebreo. Pero en realidad, o por lo menos hasta el momento, jóvenes, se sabe que no ha sido durante el gobierno de Ramsés, o la importancia de Ramsés no radica respeto con Moisés, porque, repito, no se dio durante su periodo de gobierno. La importancia de Ramsés radica por la batalla contra los hititas en el famoso, jóvenes, o en la famosa batalla de Kadesh, o como algunos también lo llaman, Tratado de Kadesh, u otros, la farsa de Kadesh. A ver. Profe, ¿por qué? Uno, esta batalla que enfrenta a egipcios e hititas es considerado, jóvenes, es considerado como uno de los primeros acuerdos diplomáticos
en la historia. ¿Correcto? Considerado uno de los primeros acuerdos diplomáticos de la historia. Ahora, ¿por qué algunos consideran que es una farsa? Porque al parecer, jóvenes, al parecer, no hubo exactamente un ganador, ¿correcto? No hubo un ganador. Pero, cuando Ramsés llegó a Egipto, comenzó a decirles a todos que él había sido el ganador. Y a partir de eso, jóvenes, decían, ¿no? Que él había llegado y le habían preguntado, Ramsés, ¿cómo quedamos? ¿Ganamos o perdimos? Y Ramsés le dijo, hemos ganado. Yo solito he matado a 200 hititas, ¿no? Se dice que también el rey de los hititas envió a su hija como esposa de Ramsés II, ¿no? Entonces, de ahí ya se hace que la imagen de este faraón se vuelva muy importante porque sus hazañas fueron escritas en los dinteles, en los obeliscos, y es por eso que es el personaje más importante. El éxodo, jóvenes, hebreo, al parecer se da durante el gobierno del faraón Menefta. Pero bueno, eso todavía es muy polémico, así que jóvenes, felizmente por eso en los exámenes de admisión no te preguntan en qué gobierno del faraón se produjo el éxodo hebreo, ¿no? Felizmente eso no te van a preguntar. Muy bien. Tras este periodo va a venir el periodo de decadencia. El faraón Psamético III termina siendo derrotado por el persa Cambyses. De esta manera, jóvenes, Egipto va a entrar en un periodo de decadencia. Y después Egipto va a ser dominado por otros pueblos. Aparte de los persas, van a invadir también bueno, hemos visto a los hititas, a los hicsos, disculpen, hemos visto a los hicsos, los persas también van a dominar Egipto, los asirios en su momento también van a dominar Egipto, los macedónicos con Alejandro Magno también van a dominar Egipto. Después el que se va a quedar gobernando esta zona de Egipto, esta zona llamada Alejandría, va a ser Ptolomeo, ¿cierto? El famoso Ptolomeo. Y una de sus descendientes de Ptolomeo es una de las faraonas más famosas de la historia, ¿correcto? A ver, jóvenes. Exactamente griegos no, macedónicos sí. ¿Ya? Macedónicos sí. ¿No son lo mismo griegos y macedónicos? No, no son lo mismo. Macedonia dominó Grecia con Alejandro.
Bueno, primero con Filipo, ¿no? Filipo II, padre de Alejandro, y después lo continúa su hijo. Esta faraona ptolomeica, muchachos, ¿cómo se llamó? ¿Quién era? ¿A quién me estoy refiriendo? Cleopatra, ¿no? Cleopatra séptima. Muy bien, Cleopatra séptima. Muy bien. No te olvides, perteneciente a la dinastía Ptolomeica. ¿Y cuál fue el último pueblo? ¿Cuál fue el último estado, reino, imperio que dominó Egipto? A ver, ¿qué me dicen ustedes, muchachos? ¿Quiénes fueron los últimos en dominar a Egipto? Los romanos. No se olvide. Repito entonces, ¿quiénes conquistaron a los egipcios? Ixos, asirios, babilónicos, persas, macedónicos y romanos, ¿no? Y romanos. Muy bien. Vayamos al aspecto social. Una sociedad clasista, jerarquizada, pero ¿cuál sería otra característica, muchachos? A ver, por tus amplios conocimientos viendo películas sobre Egipto, tanto en Semana Santa como en épocas de Navidad. El sumo, la palabra sumo sacerdote quiere decir que es el sacerdote principal. A nivel social, muchachos, a nivel social, ¿cuál es una de las características principales a nivel social? Ya hemos dicho que es una sociedad clasista, jerarquizada. ¿Qué otra característica más, jóvenes, a nivel social tiene Egipto? Esclavista. Muy bien. Esa es una de las características fundamentales. Fue una sociedad esclavista. No te vayas a olvidar de esa característica. Ahí tenemos entonces al faraón, tenemos a la nobleza, ¿cierto? Ahí tenemos dentro de los nobles y los altos funcionarios, tenemos al visir, ¿no? Que era como la mano derecha del faraón, ¿no? Como un asesor. Antes a este visir, ¿ya? A este visir,
le daban el nombre, jóvenes, a ver, fácil, ¿ah? Para que te acuerdes, ¿ah? Antes, el faraón, ¿cómo llamaba a su visir, a su mano derecha? Chati, decía, ¿no? Cuando quería el consejo, Chati, ven. Cuando tú llamas a tu amigo, igualito, el faraón lo llamaba Chati. Ese era el visir, su asesor. Muy bien. Después viene el ejército, los escribas, muy importante los escribas, porque estos escribas van a ser los secretarios públicos, los que van a llevar las cuentas, los que van a llevar la administración, ¿no? El registro de censos y de tributos. Después tenemos a los comerciantes, a los artesanos, a los campesinos o llamados felas, y como ya habíamos mencionado, a los esclavos. Ahí están los esclavos. Muy bien. Seguimos. Vamos con los aportes culturales. Vamos con los aportes culturales. Uno de esos aportes muy importantes, jóvenes, es verdad que había alguien que llevaba o plasmaba los acontecimientos en los papiros. Claro que sí. Hace un momento hemos mencionado, ¿quién lleva el registro de todo? Lo hemos mencionado hace un momento. ¿Quién dijimos que lleva el registro de todo? El escriba, ¿cierto? Muy bien. Seguimos. A ver, dentro de la escritura tenemos la jeroglífica. A ver, dice, profesor, ¿en algún periodo Egipto deja de tener esclavos así como muestran en las películas? A ver, dijimos que si hay un periodo del éxodo, pero por si acaso, ese éxodo es el éxodo hebreo. O sea, los hebreos dejan de ser esclavos de los egipcios, pero por si acaso, los hebreos no eran los únicos esclavos. O sea, ¿tú crees que los hebreos se fueron y Egipto se quedó sin esclavos? No. Recuerden que Egipto ha tenido periodos imperiales y ha dominado a otros pueblos. Así que también ha tenido otros tipos de esclavos. Solamente que siempre mencionábamos, jóvenes, o mencionamos a los hebreos. Bueno, repito. La escritura, jóvenes, es uno de los aportes más importantes, o uno de los aportes culturales importantes de los egipcios. Ahí tenemos la jeroglífica, que es la ideográfica a través de iconos, a través de imágenes. Digamos que nosotros estamos regresando a ese periodo.
a través de los iconos, a través de los, ¿cierto? Forma parte de eso, ¿no? O sea, cada símbolo o icono que tú mandas representa algo. Lo mismo era en el aspecto jeroglífico. En el caso de la hierática, en el caso de la hierática, es la escritura religiosa utilizada por los sacerdotes, y la demótica, la burocrática o comercial, ¿no? La de uso más común. Esta escritura, jóvenes, esta escritura fue descifrada, jóvenes, en la piedra, jóvenes, en la piedra Rosetta, muchachos. Repito, en la llamada piedra Rosetta. ¿Se acuerdan quién descifró, muchachos, la escritura jeroglífica? Muy bien. Champollion. Recuerden que esta piedra, jóvenes, esta piedra fue encontrada en una de las expediciones, jóvenes, de Napoleón, cuando este Napoleón invadió Egipto, muchachos. ¿Correcto? ¿Cuándo invadió Egipto? Muy bien, chicos. Seguimos. Otro aporte fundamental tiene que ver con la religión. Repito, tiene que ver con la religión. A ver, muchachos. Se caracteriza por ser una religión, muchachos, politeístas. Repito, una religión politeísta. Varios dioses. El control, jóvenes, estatal sobre el culto. Preocupación y creencia en el más allá. Ellos creían, consideraban que había una vida después, jóvenes, después de la muerte. Y eran llevados a un juicio, ¿cierto? ¿Se acuerdan quiénes los sometían a juicio? ¿Quién era el que se encargaba de ese juicio? Muy bien, el juicio de Osiris. Repito, el juicio de Osiris.
A ver, lo que se pesaba para saber si podías pasar a la otra vida era tu corazón. ¿Y con qué se pesaba tu corazón? Con una pluma, ¿cierto? Con una pluma. Pero así como había el juicio de Osiris, también había un dios que se encargaba de embalsamar a los muertos. ¿Se acuerdan quién era ese dios? Anubis, claro. Anubis, el dios de los muertos, el dios con cabeza de perro, le dicen algunos, o cabeza de chacal. Por eso los dioses eran dioses zoomorfos o también antropomorfos. Culto a fuerzas animales y naturales. Profe, ¿adoraban a los animales? Claro, el buey apis. Profe, ¿es cierto que adoraban al gato? Seguro que tú has visto TikTok, seguro, ¿no? Y si tienes un gato, seguro que le has puesto ese sonido para saber si tu gato también hace lo mismo. Muy bien, ahí veo varios que se están riendo. Confirmo, me dice. Por 2, por 3. Ok, muy bien. Sí, sí había una diosa felina. Bastet, la diosa felina. Sí había. Muy bien, seguimos. Entonces, una de sus características era la momificación, ¿cierto? Una gran técnica, un gran aporte en la medicina de cómo conservar el cuerpo de los muertos y después momificarlos. Y todo este relato sobre la vida en el más allá, sobre la momificación y el juicio final, todo se encuentra en el libro de los muertos, que vendría a ser el libro sagrado más importante de los egipcios. Y ahí tenemos a los dioses, Amun-Ra, la principal divinidad, Osiris, fertilidad y vegetación y juez de los muertos, Isis, la luna, Horus, el sol naciente, Set, el caos, la tiniebla y el mal, hermano de Osiris, y que termina dando muerte a Osiris. Tot, dios de la sabiduría, y Anubis, dios de los muertos, de la momificación. Continuando, tenemos ahí otras manifestaciones. Otro de los grandes aportes jóvenes de los egipcios tiene que ver justamente con la arquitectura por la construcción de estas pirámides, tumbas o mausoleos. A ver, jóvenes, y ahí están las características de cada una de estos tipos de tumbas. Pero, a ver, normalmente la arquitectura egipcia estuvo hecha de piedra, ¿ya? Principalmente la arquitectura egipcia estuvo hecha de piedra. En los templos, así como vemos abajo el templo de Abu Simbel, ¿cierto? Construido durante el gobierno de
Ramsés II, también se desarrolló una materia, muchachos. A ver, jóvenes. A ver, muchachos. ¿Qué materia se utilizó para la construcción? ¿Qué ciencia? En las matemáticas, jóvenes, para construir la pirámide, la geometría, ¿cierto? La geometría. Muy excelente. Entonces ahí hablamos del desarrollo de la hidráulica, canales de regadío, lagos artificiales, justamente para el desarrollo de sus cultivos, el calendario solar de 12 meses, cada uno con 30 días y 5 días festivos, el uso del yugo y el arado para la agricultura, la vela y el timón en la navegación. A ver, gracias al río Nilo, jóvenes, se pudo desarrollar la agricultura. Pero ¿qué otra actividad económica, también se podía desarrollar a través del río Nilo? El comercio. Muy bien. La actividad, jóvenes, comercial. Muy bien. Y en la literatura, el libro de los muertos. Muy bien, el libro de los muertos. Muy bien, eso con respecto a Egipto. Y pasemos, jóvenes, ahora a hablar de Mesopotamia. ¿Qué significa Mesopotamia, muchachos? ¿Qué significa Mesopotamia? Entre dos ríos, ¿cierto? Entre dos ríos. Justamente la zona de Mesopotamia, debido al desarrollo de los ríos Tigris y Éufrates, muy bien, ahí me ponen ahí, profe, los ríos Tigris, acá está el Tigris, y aquí está el Éufrates. Y ahí podemos ver cómo Mesopotamia en este mapa se fue expandiendo, siendo su primer periodo el periodo sumerio, conjunto de pueblos o de tribus, también las ciudades de estado, Ur, Urut, Lagash, Nippur, Akkad, Lars, entre otros. Después viene el periodo acadio, ¿no? Viene la expansión del periodo acadio. De ahí el imperio asirio. Y los asirios, jóvenes,
llegaron también, no se olviden, a invadir Egipto. ¿Ya? También llegaron a Egipto. Y después tenemos al Imperio Babilonio. Entonces, el primer periodo, no te olvides, está relacionado con los sumerios. Entonces, por el río Tigris, ¿cuál es la principal actividad económica que se va a desarrollar? ¿Por qué se le considera cultura matriz al periodo sumerio? Porque es el primer periodo. Porque a partir de ahí es donde se comienza a dar origen a la civilización sumerio-acadia. Muy bien. ¿Y por qué estos pueblos se agrupaban ahí? Porque su principal importancia era que había agua y porque habían tierras fértiles. No se olviden de eso, muchachos, ¿ah? No se olviden de las tierras fértiles, porque eso es lo que atrae a estos distintos pueblos. A ver, jóvenes, pregunta del millón. ¿Qué patriarca hebreo sale de Mesopotamia? Muy bien, Abraham. Abraham sale de la ciudad de Ur, ¿correcto? Sale de la ciudad de Ur. Y sale porque en Mesopotamia, ¿qué tipo de religión había, jóvenes? Politeísta. Muy bien. Politeísta. Exacto. Muy bien. Seguimos entonces, jóvenes, seguimos. Otra pregunta más. Otra pregunta más. Como acá era un politeísmo, Abraham iba a difundir una religión monoteísta. Por eso se tuvo que trasladar, muchachos, en búsqueda de la tierra prometida. ¿Y cuál era la tierra prometida, muchachos? Otra tierra fértil, ¿sí o no? Canaán. Muy bien. Entonces, miren, de Ur peregrinaron hacia toda esta zona, ¿cierto? Porque ahí está Jericó, Jerusalén, esta era la tierra prometida. Muy bien, pero recuerden que en su travesía fueron esclavos de Egipto hasta que después nuevamente fueron en búsqueda de estos territorios. Muy bien. Y la pregunta, jóvenes, ¿qué actuales territorios abarca Mesopotamia? O abarcó en su momento Mesopotamia.
Muy bien. Irak es uno. No, pero actuales territorios. Irak. Turquía. Muy bien. Turquía y Siria. Muy bien. Irak, Turquía y Siria. Muy bien, jóvenes. Excelente. Seguimos entonces, muchachos. A ver, principalmente, jóvenes, principalmente esos territorios. Profe, y en el caso, profesor, y en el caso de Irán, ¿también no podría ser, profesor? A ver, jóvenes. Posiblemente también podríamos incluir una parte, ¿cierto? Pero recuerden, principalmente estaríamos hablando de Irak, jóvenes. Muy bien, seguimos. Vamos con los periodos. Vamos con los periodos. Tenemos, jóvenes, ahí al periodo sumerio. Como ya habíamos manifestado, no es un periodo, jóvenes, no es un periodo unificado. No es un periodo unificado, sino es un conjunto de ¿qué? Un conjunto de tribus, un conjunto de pueblos, un conjunto, jóvenes, de ciudades, estado. Y ahí tenemos a Ur, a Urut, a Lagash y a Nippur, como lo habíamos estado manifestando. Sus templos son los llamados sigurats. Los sigurats cumplían muchas funciones, jóvenes. Eran centros políticos, habían también centros económicos, comerciales, pero también cumplían, jóvenes, funciones religiosas, funciones astronómicas. Justamente el Encio Patesi, que era el gobernante, él tenía funciones económicas, judiciales, militares, pero también, jóvenes, religiosas. Recordemos, ¿cuál fue la primera forma de gobierno que se estableció en estos periodos? O al inicio de estos periodos. A ver, ¿cuál fue la primera forma de gobierno que se establecieron en estos pueblos?
A ver, jóvenes. Cuidado con sus audios, por favor. La primera forma de gobierno, jóvenes, fue la teocracia. No se olvide. La teocracia. Muy bien. Y durante este periodo se desarrolló, jóvenes, la escritura, repito, la escritura cuneiforme. Repito, la escritura cuneiforme. Ahí tenemos justamente el templo, jóvenes, o sigurat. Repito, el templo o sigurat. ¿Y cuál es la importancia, muchachos? ¿Por qué le decía que cumplía funciones astronómicas? Porque en la parte, jóvenes, en la parte más alta, en la parte más alta, es donde este en sí o patesi observaba, jóvenes, los fenómenos atmosféricos. Ellos construyeron, jóvenes, o mejor dicho, conocieron, no construyeron, conocieron estrellas y planetas. A ver, la escritura, jóvenes, más antigua, la escritura más antigua, si tienes que elegir entre la jeroglífica y la cuneiforme, tendría que ser la cuneiforme. Tendría que ser la cuneiforme. Entre las dos, la cuneiforme. Si tuvieras que elegir a alguna de ellas. Muy bien. Seguimos, ahí está la escritura cuneiforme. Escritura de cuñas, por eso se le da el nombre de cuneiforme. Y después del periodo sumerio, viene, jóvenes, el periodo acadio. Viene el periodo acadio. Dominaron esta zona de los sumerios. El que unificó a todos estos pueblos fue Sargón, correcto, fue Sargón. De ahí tenemos este periodo se caracterizó por su prosperidad agrícola y comercial. Y su capital, jóvenes, fue la capital de Agad. Muy bien.
Seguimos. Después tenemos el primer, jóvenes, el primer imperio babilónico. Repito, el primer imperio babilónico. Y durante este periodo tenemos, jóvenes, como capital a Babilonia. Ahí tenemos a Hammurabi, rey legislador, el primer código de la antigüedad, el primer código de leyes de la antigüedad. Y ahí vemos en esta piedra de Behistún, en esta piedra negra, cómo recibe las tablas de la ley. ¿Dónde habré escuchado o visto eso antes, muchachos? Sobre recibir las tablas de la ley. Me parece conocido, que lo he visto en otro pueblo, ¿no? Recibiendo justamente de un dios, del dios Shamash, ¿correcto? Muy bien. Lo dejo ahí, muchachos. En este código de Hammurabi se establecen las leyes, la famosa ley del talión, jóvenes. A ver, ¿cuál es esa ley del talión? Muy famosa. Muy bien. Ojo por ojo, diente por diente. Muy bien. Y tú dices, profe, eso es igualdad. Ey, pero esa igualdad, por si acaso, solo se da, jóvenes, entre gente de la misma clase social. ¿Ah? Por si acaso, no es que era para todos. ¿Ah? No era para todos. Si tú eras de una clase inferior y, digamos, causabas daño a alguien de la clase alta, tu castigo era el peor, tu castigo era el doble, era más fuerte. No había igualdad. ¿Ah? No había igualdad. Sociedad clasista, una sociedad esclavista. ¿Ah? Tras la unificación de los sumerios y acadios, se inicia el imperio babilonio. No es que la unión de ellos origina el imperio babilónico, no, no es eso. Es posterior al periodo de los sumerios y acadios. Hammurabi era de un pueblo amorreo, ¿no? Un pueblo amorreo. El periodo babilónico llega a su fin cuando los hititas invaden Mesopotamia, introducen el hierro a Mesopotamia, y los casitas introducen los caballos y los carros de guerra. Posteriormente, jóvenes, viene el imperio asirio, con su capital en Nínive. Este pueblo guerrero logra dominar toda Mesopotamia. Durante el reinado de Sargón II se produce el mayor apogeo. Sennacherib cambia la capital a Nínive y es Asurbanipal o Sardanápalo, como lo llamaban los egipcios, el que logra la mayor expansión. Durante el gobierno, jóvenes, de Asurbanipal, es que Egipto pasa a ser dominado. Periodo de máxima expansión y se desarrolló la biblioteca de Nínive, donde, jóvenes, se ha encontrado una gran cantidad de tablillas de arcilla. Muy bien.
Seguimos. Y de ahí pasamos al segundo imperio babilónico o imperio neo-babilónico. Y ahí tenemos a Nabopolassar, quien expulsa a los asirios con la ayuda del rey Medo Ciaxares. Justamente el hijo jóvenes de Nabopolassar y la hija de Ciaxares se casan. Y me refiero a Nabucodonosor II. Importante porque él conquista Siria, Fenicia y Judá. A ver, jóvenes, al decir Judá, ¿a qué pueblo estoy haciendo referencia? A ver, ¿a qué pueblo estoy haciendo referencia? A Jerusalén. Pero, ¿con qué pueblo está relacionado, muchachos? ¿Con qué pueblo? ¿Con qué etnia? Muy bien. Este es el periodo donde los hebreos son esclavos de los babilonios. Muy bien. Ahí está. Los hebreos. Después, jóvenes, este Nabucodonosor también es importante porque durante su gobierno se construye la Torre de Babel. Así también los jardines colgantes de Babilonia. Repito, los jardines colgantes de Babilonia, que fueron construidos para su esposa, por amor. Y este periodo llega a su fin cuando el rey persa Ciro II conquista Mesopotamia. Muy bien, chicos. Vamos a los aportes culturales. Ahí tenemos, por ejemplo, en la ciencia el calendario lunar de 13 meses. Fueron los creadores de los 12 signos del zodiaco, de tu carta astral, muchachos, de tu carta astral, no te olvides. Los de Mesopotamia fueron los primeros jóvenes en decir cuál iba a ser tu futuro. Distinguieron los planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, ¿no? También los satélites, la Luna, el Sol. Creadores del sistema numérico sexagesimal, centesimal, duodecimal y decimal. Gran aporte en las matemáticas. La escritura cuneiforme, considerada de la más antigua y traducida por Henry Rollins. Establecieron el servicio militar obligatorio y en la arquitectura utilizaron jóvenes el ladrillo. Si pudiéramos hacer una analogía, Egipto es a piedra, como Mesopotamia es a ladrillo. En el aspecto, obviamente, de la arquitectura. Tenemos también ahí como una manifestación importante el Palacio de Corsabat. En el caso, jóvenes, de la religión, tenemos ahí a los sigurats con sus toros alados. En la diapositiva anterior, por ejemplo, acá tenemos un toro alado. Y ustedes saben cómo se llama a todo ser alado.
a los toros alados o a los seres alados se le llama querubí o querubines. Y tú has utilizado de repente este nombre o lo has escuchado. ¿Con qué está relacionado los querubí o los querubíes o querubín? Muy bien, con los ángeles. Muy bien, porque significa ser alado. Los dioses variaban según el pueblo dominante. Su libro sagrado era el Gilgamesh. Y sus dioses, ahí tenemos Sin, que está relacionado con el día lunes por la luna. Nergal, que está relacionado con Marte o martes. Nabú, Mercurio, que está relacionado con el día miércoles. Tenemos a Marduk, Júpiter, con el día jueves. Ishtar, la diosa hermosa del amor. Venus, con el día viernes. Ninurta, con Saturno y el día sábado. Y Shamash, con el sol y que representa al día domingo. Muy bien, chicos. Con eso hemos terminado nuestra clase de hoy. Muchas gracias, jóvenes, a todos ustedes por su atención y participación en la clase de hoy. Muchas gracias, chicos, y nos estamos viendo hasta la próxima clase. Que tengan, jóvenes, muy buen día. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, Miss. Muy bien. Excelente, chicos. La clase ya finalizó. Ahora sí pueden pasar a retirarse y los veo en el siguiente link. ¿Ok? Los veo en la clase de trigonometría. Perfecto. Chao, chao, chicos.